Hoy vamos a hablar del mundo en el que sucedió el comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era Europa en esa época? El epicentro de la historia que vamos a contar está en la Viena de los valses de Strauss, está en París, está en Budapest, Hungría, porque es la otra parte del Imperio Austrohúngaro, está en Rumania, en Bucarest, porque es donde empieza Oriente. Son estas ciudades de la Europa donde empieza el escenario del drama que va a desembocar en la primera de las hecatombes del siglo XX. Es un mundo, el mundo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es un mundo lleno de contrastes. Es el mundo del eurocentrismo por excelencia, es decir, el contexto histórico es el florecimiento de la civilización europea, contemplándose a sí misma y maravillada de su arte, de su ciencia, de su literatura, de su música, de su ballet, de todo cuanto producía, embelesada en su propia contemplación. La Europa de esta época es el mundo del colonialismo, es decir, es el mundo donde las potencias se están repartiendo los pueblos de África, los pueblos de Indochina y los pueblos del Medio Oriente que, como habíamos visto durante toda la serie de Egipto, estaban maduros para el reparto. Es el mundo de los imperios, imperios que llevaban mucho tiempo. El Imperio Austrohúngaro, protagonista absoluto de nuestra historia, empezó en la época en que Juana la Loca y Felipe el Hermoso, es decir, la hija de Fernando e Isabel la Católica en España, con el hijo de los Habsburgo, Felipe el Hermoso, se van a casar en esta dramática historia de amor y dolor, y van a tener un hijo que se va a llamar Carlos V en España y Carlos I. Ese tipo va a unificar las dos coronas, la corona austríaca y la corona española, en el imperio en donde se decía que no se ocultaba el sol. Ese personaje, Carlos V o Carlos I, según los lugares donde estaba, cuando él va a morir, su imperio es tan grande, pues no se ocultaba el sol, porque es que iba, como es la época del descubrimiento de América y todo eso, pues entonces esto iba desde América hasta Filipinas y atravesaba toda Europa, así que en todas partes estaba de día en algún momento, por eso no se ocultaba el sol. Cuando Carlos V muere, el imperio se va a partir porque es muy grande. Felipe II va a hacer que la parte española se convierta en la potencia de la época, y por el otro lado queda la casa de los Habsburgo. La casa de los Habsburgo va a crecer hasta convertirse en un imperio colosal, y en la última etapa va a juntarse con los húngaros en una monarquía doble que llamarían biarquía, porque era una doble monarquía, que era el imperio austrohúngaro, es decir, Viena y Budapest. ¿Sí? Este gran imperio gobernó durante 6 siglos el centro de Europa y fue el eje de poder más impresionante que se movió en lo que es la Europa central. Y ahí los Balcanes estaban incluidos dentro de este imperio. Este imperio se extendió sobre los Balcanes, era un imperio católico. En este imperio estaban contenidos los checos, eslovacos, estaban contenidos los desaparecidos polacos que habrían de ser repartidos entre Austria, Prusia y Rusia durante la época de Catalina la Grande. En este imperio estaban los pueblos eslavos, sometidos a un yugo grandísimo que era el poder de los austrohúngaros, y los húngaros, porque como eran parte de la biarquía, tenían una condición preferencial frente a todos los demás pueblos eslavos, se sentían sometidos por ambos. De aquí, en este imperio van a estar metidos los serbios, siendo los serbios, y de aquí van a salir el nacionalismo serbio. Los serbios tienen una influencia rusa poderosísima,
poderosísima, pero tienen en Austria y Hungría un enemigo fatal para sus pretensiones de ser una nación. Son ortodoxos, son eslavos y están afiliados profundamente a los rusos. Entonces aquí, digamos, en el punto de Serbia lindan estos dos imperios, el imperio zarista y el imperio austrohúngaro. Por el otro lado está el imperio turco otomano, que como habíamos visto durante la serie de Egipto, había llegado al poder en 1453, cuando los turcos otomanos se tomaron Constantinopla, cuando entonces sí cayó la Roma de Oriente, la rebautizaron Estambul y van a empezar a expandirse sobre lo que fue Bizancio, sobre lo que fue el Islam árabe, y todos los pueblos del Medio Oriente van a quedar contenidos bajo este imperio. Este imperio tiene sus límites en Europa, es un imperio oriental asiático, pero es euroasiático. Entonces, en los Balcanes nos colindan los dos imperios. El imperio austrohúngaro, que nos ocupa la parte de Yugoslavia que corresponde a Croacia y Eslovenia, con el imperio otomano, que es la parte que corresponde a lo que es Bosnia-Herzegovina y a lo que es Albania. Es decir, están en el mismo patio, de la misma casa, los dos imperios enfrentándose, y Serbia tiene la profunda influencia rusa. Así que los Balcanes van a ser como la especie de ajedrez, donde los tres imperios se tocan las narices. Entonces, están esos imperios, pero el imperio turco-otomano ya lleva mucho tiempo para el siglo XIX, y ese imperio está haciendo agua hace rato, por eso lo llamaban el anciano enfermo de Europa. Entonces el imperio turco-otomano tenía las rebeliones árabes que vimos en la época de Lawrence, tenía una rebelión interior de los jóvenes turcos, y estaba ya muy deteriorado, y el imperio austrohúngaro va a estar en manos de Francisco José, que habíamos visto la vez pasada, como nublado por las tragedias, por el asesinato de su esposa Sisi, por el suicidio de su hijo, por una época que ya no comprende, está huérfano de una cabeza que realmente enfrente las transformaciones que están sucediendo en ese momento en el mundo, en Europa y en su propio imperio. Estos dos imperios van a estar, que habían sido enemigos durante siglos y que habían protagonizado en cantidad de guerras a lo largo de la historia moderna europea. Ahora, en este conflicto, en el futuro conflicto que se van a formar, van a estar del mismo bando, porque son los dos imperios que quieren preservarse durante los cataclismos que van a tener de ahí en adelante. Entonces nuestro escenario gira alrededor de Viena. Viena, en ese momento, es uno de los corazones de la civilización, porque en Viena es donde se está dando el pensamiento de Freud. En Viena es donde se está dando la filosofía de Wittgenstein, los juegos del lenguaje y el positivismo. En Viena es donde se están dando grandes transformaciones. Y Viena va a ser la de los valses de Strauss que estábamos escuchando. Viena va a ser una capital brillante, resplandeciente, llena de bailes, llenos de salones. Entonces, esta época tiene un gran esplendor. Tiene un esplendor impresionante porque son todos estos bailes, todos estos salones maravillosos donde bailaban estas mujeres con esos soldados llenos de charreteras y de brillantes armadas, de brillantes penachos y muy glamurosos, muy elegantes. Entonces está esa Viena esplendorosa, pletórica de sofisticación y de elegancia, la Viena de comienzos del siglo, la Viena del fin del imperio. Está la maravillosa París de la llamada Belle Époque. Es la París donde se acaba de construir la Torre Eiffel. Es la París donde se van a dar cita los pintores, los impresionistas, Monet, todos los grandes impresionistas. Y es también donde va a estar Toulouse-Lautrec, y es donde ahí se van a generar círculos artísticos muy, muy importantes, y estos círculos artísticos van a ser fundamentales en nuestro relato. Entonces, es una época de total esplendor y de magia, es una época en la que se van a dar cita
los grandes, porque es la época de Cézanne, es toda la época de todos los grandes, de Sisley, de todos los grandes impresionistas, y también es la época en que está surgiendo el cubismo, con Picasso y con Braque, de otra tendencia. Los movimientos de las fieras, los fauves, es una creatividad artística impresionante. París era una fiesta, es el tiempo de Montmartre, es el tiempo de la Madeleine, de los grandes bulevares, es como la época dorada de París, y París es el corazón de la Belle Époque, y es esa París de la Belle Époque donde va narrando Marcel Proust En busca del tiempo perdido, una prodigiosa obra en donde se relata una extraña bulia, una increíble sensación de decadencia, como si hubiera llegado un estancamiento a los tiempos del mayor esplendor. Entonces, ese es el París de los impresionistas y es el París de toda esa época, esplendoroso y fantástico, lleno de brillo rutilante y maravilloso, con su Torre Eiffel y todo lo que estaba pasando en ese momento. Es el Londres de la era victoriana y de la Revolución Industrial, la potencia más importante del siglo XX, porque siempre hemos dicho que el día que murió Victoria, uno de cada 4 habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria, porque fue la era de la gran expansión del imperio, del imperio británico. Entonces, el París esplendoroso y el Londres de la Revolución Industrial son en este momento ejes de poder. También Budapest, porque forma parte del imperio, también Bucarest de Rumania, porque Bucarest es el momento en que une Oriente con Occidente, y de ahí arrancaba el famoso Expreso Oriente, donde de Agatha Christie centraría algunas de sus novelas, El crimen en el Expreso Oriente. Más adelante con su inspector Poirot, salía de Rumania, de Bucarest. Entonces hay una Europa esplendorosa, una Europa llena de optimismo, una Europa profundamente influenciada por la teoría de la evolución, que cree no solamente en el progreso ilimitado y creciente como la forma más poderosa de organización humana, sino que cree además que la guerra es la política por otros medios, porque el darwinismo de las especies que sobreviven tragándose las unas a las otras, trasladado a la política, justifica la guerra en nombre de cualquier causa, de muchas causas, como una forma de trasladar a otro terreno la política, y es una época en que se glorifica la violencia como partera de la historia también. Entonces, esta es una época donde las grandes ideas se están gestando en Europa, y esas ideas van en diferentes direcciones. Entonces, hay una época de la ciencia. Esta es una época de grandes inventos, es la época del ferrocarril. Y los avances culturales, los avances científicos de esta época son muy importantes porque van a determinar el curso de las 2 guerras. Es el tiempo del ferrocarril, del transiberiano, que unió a Rusia, la inmensa Rusia zarista, la obra más importante, la obra faraónica de los rusos es el transiberiano. Es la época del Expreso Oriente, es la época del telégrafo, de la electricidad, del incipiente automóvil. En la famosa París de la Belle Époque, los hermanos Lumière hicieron una presentación de una imagen en movimiento que era una locomotora. La gente salió despavorida ante semejante visión tan aterradora. Se estrenaba el cinematógrafo, y cuando les preguntaron que si eso se podía utilizar con fines comerciales, dijeron que no, que era un entretenimiento de interés científico, pero que no tenía ningún futuro en el mundo comercial, el cinematógrafo. El cinematógrafo acabaría con los grandes sombreros de plumas, porque no se puede ir a cine con un sombrero de esos. Era el tiempo en que la ciencia asombraba cotidianamente a las personas, y se creía que la ciencia podría resolverlo todo. Y también era el tiempo de los románticos, que sospechaban de tanta alegría y de tanto alborozo con el desarrollo científico de la razón y de la revolución industrial, y velaban por las fuerzas de los nacionalismos, por las brujas y los fantasmas ocultos y ya extintos con la época de la electricidad. Todas estas cosas estaban sucediendo simultáneamente.
Era la época de Wagner en el romanticismo, era la época de Bartók, era la época de Strauss, la época de Stravinsky. En la música es una locura, es la época de Verdi. Es un tiempo impresionante de la música donde cada cosa significaba algo. Las danzas húngaras, las danzas rumanas, la música de Wagner inspiraba el espíritu de la nación alemana que se estaba formando y estaba acompañada de un movimiento que sospechaba de la revolución industrial porque decía que eventualmente podrían deshumanizar el alma y que hacía que retomaran la antigüedad griega y la antigüedad romana, y por eso moriría Lord Byron luchando por la independencia de Grecia en los Balcanes. Eso sería un tiempo, digamos, en donde hay muchas tendencias opuestas. Entonces, por un lado se está formando lo que va a ser la nación alemana, que eso lo vimos la vez pasada. Wagner es parte del romanticismo y Wagner es parte del espíritu alemán. Eso, el que más adelante utilicen a Wagner como un ícono del Tercer Reich, no es culpa de Wagner. Es el imaginario que se va a construir cerca de la Segunda Guerra Mundial sobre el tiempo en que Alemania se convirtió en Estado Nacional, que fue esta época. Alemania se vuelve un Estado Nacional. Italia también. Habíamos visto que Alemania se unifica alrededor del proyecto militar de prusiano y que Italia se va a unificar alrededor del proyecto político de Giuseppe Garibaldi, que es también el tiempo de Verdi. Es un tiempo esplendoroso en la música. Entonces, una cantidad de fuerzas se van a dar cita en este momento. En el momento en que empiezan los medios de comunicación, empieza el telégrafo, la luz eléctrica transformará por completo toda la estructura de la época, porque aparecerá el alumbrado público. Y esto ya va a hacer que cuando se descubre la luz eléctrica, empieza a existir la noche. La noche es utilizable porque hay una luz que permite leer hasta tarde. Entonces, todas estas cosas, está el automóvil empezando a utilizarse incipientemente, están los cepelines como un preludio de lo que sería la aviación, y en esta época son sumamente populares los cepelines. Antes de que se desbaratara y se quemara el Hindenburg en 1937, los cepelines habían alcanzado a hacer más de 600 vuelos y eran muy populares como un invento a desarrollarse muchísimo en el futuro. Estaban empezando en este momento los experimentos de los hermanos Wilbur Wright para lo que sería la aviación, apenas estaban empezando. Entonces, la época de los inventores hace sentir que la ciencia no tiene límites y que la ciencia es la última maravilla, y que es solamente cuestión de que la ciencia se desarrolle en toda su potencial para que la especie humana se glorifique de los beneficios del progreso. El progreso se traduce en ciencia. Eso es lo que significa progreso, ciencia y tecnología. Entonces es una época que tiene un optimismo muy grande y tiene mucho esplendor y todo el mundo está convencido, digamos, hay una sensación de plenitud, una sensación de maravilla. Pero este es un lado de la moneda. Esta plenitud, esta maravilla, estos valses de Strauss, estos salones de Montmartre, estas calles, estos bulevares en París, estos grandes escenarios en Viena, estas épocas victorianas donde se dan todas las grandes novelas, donde se ve sensatez y sentimiento, todas las novelas de Jane Austen y todas las novelas de las hermanas Brontë y toda esta sutileza, y también todo esto es real para muy pocos. Hay un grupo de millonarios que pueden ir a Egipto y conocer el Nilo, como bailar en los valses de las grandes fiestas, pero hay un mundo inmenso sumido en la miseria. Hay un mundo tan grande sumido en la miseria que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigrarán a América. Emigrarán por hambre. 1 millón de italianos en los barcos llegarán a la isla Ellis y estarán allí en cuarentena
mientras les hacen toda clase de revisiones para poderlos dejar entrar a los Estados Unidos. Y allá llegará don Vito Bandolini, que por confusión le dirán Vito Corleone, por la aldea de donde venían. Es el tiempo en que los suecos se van en tales cantidades que la gente que quedó no era suficiente para seguir poblando una nación sueca. Y decidieron que todos los adolescentes que se encontraran por el camino se tenían que meter en un establo a tener niños, porque la cosa era de afán. Ahí fue que se liberaron los suecos, y ya cuando lograron la población estable no había necesidad de ponerse con bobadas después de que ya habían hecho toda la diligencia. Hoy por hoy siguen siendo poquitos. Es la época en que esa gran, gigantesca migración europea va a dar impulso a dos naciones, la nación norteamericana y la australiana. Entonces las cosas en Europa debían estar mal para mucha gente, cuando tantísimos millones de europeos abandonaron el continente por hambre, el mismo continente de la Viena de Wittgenstein y del París de Cézanne y de Monet. Ese mismo continente del Londres victoriano va a ser abandonado en gigantescas proporciones por irlandeses que están huyendo de la hambruna de la patata. Va a ser abandonado por una cantidad de gente que no puede comer en Europa. Esta es la otra cara, esta es la época de los de arriba y los de abajo, y las clases sociales están diferenciadas de una manera irredimible y tajante. Esta es la otra cara de la moneda, de esa Europa esplendorosa que se tiene que desocupar porque la gente no puede sencillamente comer allá. En la famosa Inglaterra victoriana, los niños están atravesando la situación de miseria más aterradora, que es lo que va a narrar Dickens en novelas como Oliver Twist. Metidos en orfanatos, los niños son considerados adultos pequeños, no existe el concepto de infancia, y son considerados propiedad de sus padres, así que el maltrato infantil está a la orden del día, y el trabajo de los niños encadenados a las fábricas de la revolución industrial hace que si empiezan a trabajar a los 5 años, a los 19 ya sean deshechos, inservibles y deformados por el trabajo forzado de toda su infancia perdida, alimentando las canteras del mundo de la revolución industrial. Entonces, esto tiene un costo humano enorme, gigantesco. Entonces, mucha gente la está pasando muy mal, y esto es lo que nos señala Víctor Hugo en Los Miserables. Nos muestra cómo en este París maravilloso hay muchísima gente en unas condiciones terribles, precisamente los miserables, que es lo que va a mostrar Víctor Hugo. Entonces, muchas fuerzas se van a desatar porque es un mundo de contrastes. Cualquiera diría que el progreso se enseñoreaba por las calles de Europa, pero realmente eran pocos los que lo podían disfrutar. Épocas de grandes adelantos para pocos, y de muchísima miseria para muchos. Entonces, hay de todos estos contrastes, van saliendo una serie de flechas, de vectores, que se van a ir acumulando hasta llegar a producir un estallido, digamos, intangible en un principio, pero también muy concreto, porque es que son muchas las contradicciones que se van a desatar en este mundo tan complejo y paradójico, en donde va a surgir la Primera Guerra Mundial, de los contrastes tan absolutamente aterradores entre pobres y ricos. Va a surgir el socialismo como una fuerza que intenta buscar un punto de equilibrio entre el mundo de los trabajadores, jornadas laborales de 14 y 16 horas. Se están trabajando en las fábricas, no existen los festivos, no existen los fines de semana, no existen los seguros de enfermedad, no existen las vacaciones pagadas, ¿eso qué era? La gente trabajaba 7 días a la semana, 16 horas diarias, y cuando ya no podía trabajar más, se moría en la calle con los pulmones totalmente envenenados, porque no existía la seguridad industrial ni la seguridad médica de ninguna manera. Las condiciones tan miserables, los hijos de los trabajadores heredaban las deudas de sus padres, y muchas veces los primeros 5 años de su trabajo eran gratuitos, porque eran pagando una deuda que el padre durante su vida no alcanzó a pagar con su trabajo, con la miseria que ganaba por su trabajo. Esas condiciones tan supremamente
terribles e inequitativas frente a los gigantescos excedentes económicos que se generaban a partir de un trabajo tan sufrido, es lo que va a producir el socialismo como una corriente histórica y es lo que va a ser, analizado por Marx dentro de todo su estudio de lo que hace que es el capitalismo. Marx también, como todos los pensadores de esa época, está influenciado por la teoría de la evolución de Darwin. Y todos hablan de una idea de progreso y de evolución de la sociedad, solamente que cada uno tiene una idea distinta de qué significa eso. Hay una fuerza que se desata que es el socialismo, y el socialismo va más allá de los estados nacionales porque considera que la gente se divide no en estados nacionales, sino en clases sociales, y que finalmente si la gente es rica o la gente es pobre es lo que determina su vida en la tierra y no de qué nación sea. Por eso en Roma, cuando alguien no tenía más que sus hijos como propiedad, a los hijos en Roma se les llamaba prole en latín, y eran su única propiedad, quería decir aquello que estaban desposeídos de cualquier cosa. Los que no tienen sino sus hijos como propiedad, con lo que se consideraba propiedad, porque todavía no existía la idea de los derechos del niño, ni del niño como individuo ni nada, se le llamaba proletariado. Marx va a hablar de un proletariado refiriéndose a toda esta masa de gente que trabaja en unas condiciones terribles y vende su fuerza de trabajo, y va a hablar de la burguesía como el grupo de empresarios que van a usufructuar y hacerse ricos a partir de este trabajo. Esa es una corriente. Esta corriente desconoce las naciones como realidades históricas porque considera que la pobreza no discrimina nación. Pero, por el otro lado vienen los estados nacionales. La fuerza del nacionalismo es otra flecha que sale en otra dirección y que es completamente contraria, porque resulta que la gente sí quiere ser alemana y la gente sí quiere ser italiana, y la unificación de Italia nos produce un montón de problemas, porque Italia nunca se pudo unificar, porque no podía, al tener los estados pontificios allá, desde los tiempos en que Carlomagno hizo el trato, cuando salvó al papado del ataque de los lombardos, y dijo, yo lo salvo, pero entonces me reconocen a mí como emperador, yo lo reconozco a usted como papa y le doy los estados pontificios, es decir, un reino de la tierra para los papas. Desde ahí, el poder de los papas y el poder de los reyes o de los emperadores siempre regresaron a Italia en las guerras que llamaban entre los gobelinos y los güelfos. Así que cuando se unifica Italia, empiezan a enfrentar estos problemas que nunca les habían permitido ser un estado nacional. Se vuelven un país que se llama Italia, y los estados pontificios al interior de Italia se van a considerar una especie de estados prisioneros, y aquí va a haber un problema con el papado muy serio, que solo se va a resolver hasta las posprimerías de la Segunda Guerra Mundial durante la época del fascismo. Entonces, Italia se unifica y la gente quiere ser italiana. Y al unificarse Italia va a querer que no solamente el mapa sea italiano, sino los pedazos de Austria que correspondían a poblaciones italianas, porque están mezclados estos dos imperios. Alemania quiere ser alemana. ¿Quiere ser una gran Alemania o quiere ser una pequeña Alemania? La gran Alemania abarcaría todos los territorios germanos, que están dispersos por toda la Europa, porque eran una cantidad de tribus. La pequeña Alemania es un concepto de nación dentro de la gente que está contenida en una misma área y que es germana. Sí, porque además en los austriacos también son germanos y hay enclaves germanos por todas partes. En este mapa hay mucha gente eslava y hay mucha gente germana, y todo el mundo quiere una nación de los eslavos y una nación de los germanos. A la nación de los eslavos la vamos a llamar pan-eslavismo, como estuvimos hablando del panarabismo en tiempos de Nasser. Y a la nación de los germanos la vamos a llamar pan-germanismo, porque pan significa del griego todo, totalidad. La totalidad de los eslavos, paneslavismo; la totalidad de los germanos, pangermanismo; o la totalidad de los árabes, cuando estábamos hablando de Egipto, panarabismo. Entonces, los eslavos quieren ser naciones. Y los eslavos habíamos visto que ellos se llaman según donde se hagan, según donde estén parados. Si se paran en Rusia, Ucrania o Bielorrusia, si se paran en el oeste, en la Europa oriental, si se paran en el puro este, se van a llamar
rusos, eslavos o bielorrusos. Si se paran en el norte, se pueden llamar checos, polacos o eslovacos. Si se paran en el sur, se pueden llamar serbios, croatas, montenegrinos. Pero son todos los mismos eslavos de una antigua migración que llegó de las planicies de la Rusia central en el siglo VI y pobló la península de los Balcanes, donde antes quedaban vestigios, pedacitos del antiguo imperio romano, que es lo que reclama Italia. Entonces, hay una fuerza de nacionalismos. Serbia quiere ser una nación y quiere ser la Gran Serbia por el reino que una vez tuvo en 1800, en la época antes de que los turcos otomanos la aplastaran como nación. Ellos fueron 2 semanas un reino. Cada uno de los pueblos de los Balcanes fue un reino 2 semanas. Y cada uno reclama el tiempo. Estos fueron en el siglo XII, un pueblo importante, y luego los turcos los aniquilaron en la batalla de los Milos en Kosovo, y de ahí en adelante hay un imaginario histórico de la recuperación de un tiempo perdido. También surge la Gran Bulgaria para lo mismo. Entonces, es decir, para crear un Estado nacional que sea la Gran Bulgaria, que recorre las 2 semanas en que Bulgaria fue un reino importante. Estos son parte del Imperio Otomano, los búlgaros. Así que va a haber una serie de guerras en los Balcanes por expulsar a los turcos, que ya estaban en decadencia, y por organizarse en estados nacionales una vez que se expulsen a los turcos. Por eso va a haber entre 1912, 1911, 1912 y 1913, 3 guerras en los Balcanes, antes de que estalle la grandota por ahí, por los Balcanes, que es el agujero que se va a tragar a toda Europa. Por eso decía Churchill, si llega a estallar un problema europeo de grandes proporciones, seguramente será por un maldito problema en los Balcanes. Y decía Bismarck que los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano. Pero los Balcanes van a ser el detonante de todo el conflicto. Entonces, hay fuerzas nacionales de estados que están apareciendo recientemente. Los estados nacionales europeos se habían formado en la época en que España, Inglaterra, Francia y Portugal se habían convertido en estados nacionales en el siglo XV. Y hasta ahí nos habíamos quedado más o menos de ese tamaño, pero en el siglo XIX aparecen otros estados nacionales, Serbia, Italia y Alemania. La aparición de los estados nacionales hace que la fuerza del nacionalismo sacuda a los Balcanes, porque los checos quieren existir, porque los polacos quieren volver a ser de nuevo un estado, y ese anhelo histórico de recuperar el pueblo perdido por una repartición entre Austria, Prusia y Rusia es lo que llevaba a Chopin a componer la polonesa. En esta época, por eso es que las danzas húngaras o las danzas rumanas o la polonesa tienen una importancia capital, porque hay fuerzas nacionales. Entonces, contrario a lo que dicen los socialistas, que no importa el Estado nacional, sino la clase social a la que se pertenezca, los estados nacionales sí son fuerzas que se agitan en forma de rebeliones terribles y cataclísmicas y que van a llevar a los enfrentamientos más grandes. Entonces, hasta ahora vamos en los imperios, que son Austria-Hungría y los otomanos, y el imperio zarista, que está empezando a decaer después de siglos y siglos de expansión. Esos son los imperios. Otra fuerza que es el socialismo, por los contrastes tan absolutamente desgarradores entre los de arriba y los de abajo, y un mundo cada vez más floreciente, cada vez más esplendoroso y cada vez más excluyente, donde más maravillas había para menos cantidad de personas. Entonces eso es lo que va a llevar, un estallido soterrado, porque el esplendor de Europa está montado sobre unas bases peligrosísimas que corroen sus estructuras, en la medida en que cada vez, entre más esplendorosa, se hace más excluyente para más gente. Entonces la otra fuerza es la del socialismo. La otra fuerza es la de los nacionalismos, que quiere que un montón de pueblos sometidos durante más de 6 siglos a un imperio centralizado como el austrohúngaro les den ahora los chances de convertirse en estados nacionales. Esas son unas. Estas fuerzas se van a ir conjugando hasta desarrollar un escenario fatal, y este es el proceso que estamos construyendo en el camino hacia el abismo.
Todas estas fuerzas se están conjugando y se van a complicar. Entonces Italia en su unificación entra en contradicción con los estados pontificios y ese problema se nos va a complicar después y empieza a reclamar territorios del Imperio Austrohúngaro que en un momento dado cree tener la posibilidad de adquirir. Está el mundo de los paneslavos, o sea, del imaginario de una gran nación eslava que tiene como faro a la Santa Madre Rusia, porque la Santa Madre Rusia es la fuerza gravitacional del proyecto paneslavo. Los rusos, después de siglos de expansión, después de siglos y siglos de crecimiento, también en condiciones muy miserables porque crecen los zares en los grandes salones, baila Ana Karenina con los grandes príncipes, sí, pero es la época de las novelas también. Esto en la literatura es la locura furiosa porque es que esta es la época de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Turgenev, es la época de Gogol, es la época de Nabokov, es la época de Chekhov. Y ellos serán los cronistas más desgarrados, sensibles, humanos, tiernos y maravillosos y a la vez expectantes de la sombría del alma rusa, como en el caso de Dostoyevsky, para contarnos cómo es el mundo de los rusos. Entonces el mundo de los rusos estuvo en plena expansión hasta Nicolás II. Antes de él, Nicolás I, Alejandro II y Alejandro I eran unos duros, pero Nicolás no. Nicolás va a enfrentar una guerra desgarradora con Japón, en la que Japón le destruye toda la armada y lo debilita extremadamente como imperio. Entonces, frente al nacimiento de los estados nacionales alemanes e italianos, el equilibrio mundial va a verse roto, el equilibrio europeo en ese momento se va a ver roto porque hay nuevas fuerzas y nuevos centros de poder. Así que para conjurar esas nuevas fuerzas y esos nuevos centros de poder, se va a establecer un sistema de alianzas como bloques para poder enfrentar los nuevos cambios y los nuevos centros de poder que están gravitando en Europa. De esa manera, Francia se va a unir con Rusia, con esta de Nicolás, y se va a unir con Inglaterra. Francia e Inglaterra, que se habían matado durante siglos y que habían atravesado todas las formas de odio y que habían sido archienemigas, ahora van a volverse aliadas de una manera tan encantadora, tan sutil y tan chusca que esto se va a llamar la Entente Cordiale, porque esto era dentro de la mayor cordialidad. Entonces, ellos se van a volver una alianza con Rusia. ¿Esto qué quiere decir? Las alianzas a nivel de los países y a nivel de las potencias son exactamente lo mismo que a nivel de las pandillas. Lo que es con él es conmigo. ¿Sí me entiende? Entonces lo que pasa es que a nivel geopolítico esto queda más elegante y más glamuroso. Es lo mismo. Entonces, si usted se mete con uno de esos países, los otros dos tienen que atacar necesariamente porque eso significa una alianza militar, que se ataque en bloque. Esto hace que Austria-Hungría se alíe con Alemania, porque incluso también porque son germanos, porque tienen proyectos comunes, no va y sea. De todas maneras se necesita una alianza ahí, vete tú a saber. Italia tiene una posición bastante ambigua en este sistema de alianzas. Italia en las dos guerras mundiales va a cambiar de bando en la mitad y la van a clavar entre ambos siempre. Entonces, tenemos una cantidad de vectores que se van juntando. Los imperios, el austrohúngaro, el imperio otomano y el rival del austrohúngaro y el otomano, que son los rusos. El socialismo, como una fuerza que está, creando una agitación a nivel de toda esta Europa excluida de los grandes esplendores. Los nacionalismos, que son fuerzas de inconformidad profunda con el yugo de los imperios que durante más de 6 siglos han sometido a las naciones eslavas. Y también dentro del nacionalismo está la unificación alemana y está la unificación italiana. Las potencias, que en el caso de Francia y de Inglaterra están por tomarse el mundo, están en un proceso de expansión, y los procesos de expansión es que son grandes cantidades de guerras, grandes cantidades de alianzas,
grandes cantidades de maniobras. Entonces, que a eso es a lo que llamamos el gran juego. Eso fue lo que dijimos durante toda la época en que estábamos hablando de la sinuosa y difícil posición de Egipto dentro del gran juego y de todo lo que Mehmet Ali alcanzó a aprender para tratar de hacer su Egipto. Entonces, ellos están por expandirse. Como la expansión, el colonialismo se hace sobre la base de las guerras y la expansión se hace sobre la base de las guerras, todo el mundo cree que la violencia es la parte de la historia, por la teoría de la evolución de que solamente los más fuertes sobreviven y se tragan a los débiles. Todo el mundo cree que la guerra es la política por otros medios. Todo el mundo cree que la violencia y la guerra están cubiertas de gloria y de honor. Hay un pensamiento bélico que populariza el conflicto como forma de dirimir las diferencias entre las naciones, los pueblos y las clases sociales. Y todo el mundo cree que es peleando y que es a través de la sangre como se han de imponer los ideales. Esta creencia común va a hacer que la gente vaya a la guerra encantada de la vida y le parezca que se le va a hacer tarde cuando estalle, que le cogió la noche para ir a la guerra. Y nadie se imagina el conflicto tan absolutamente aterrador, cataclísmico, apocalíptico, desolador, que estaba a punto de estallar. Esas épocas anteriores a las grandes guerras revisten un esplendor casi banal. ¿Se acuerdan ustedes en lo que el viento se llevó, ese último barbecue antes de que se vayan a la guerra, donde todos los hombres están hablando de ir a defender el glorioso sur? Las chicas se aburren de que ellos estén hablando de la guerra y todos se quieren lucir en el barbecue, y después todos los que están en el barbecue van a terminar o muertos o sin patas en una carnicería aterradora que fue la guerra de secesión. Pues aquí va a pasar lo mismo. Los grandes salones, las charreteras, los valses, los conciertos, todo este mundo esplendoroso va a quedar barrido por una guerra de unas proporciones que no le caen en la cabeza a nadie, porque nunca había habido una guerra mundial, no se sabía que era eso. Las guerras napoleónicas era lo más parecido a una expansión de un conflicto por toda Europa, pero eso no es imaginable con lo que va a pasar ahora. Entonces, todas estas fuerzas, o sea, ¿cuál es el contexto? El eurocentrismo. El pensamiento europeo se erige en el pensamiento que considera que ellos son los portadores de la civilización y de la razón, y que son los que tienen todas las características para decir qué es ciencia, qué es civilización, qué es razón, qué es arte, qué es música. Y todos los pueblos que no están inscritos dentro de este marco se consideran pueblos atrasados, que por el arte del colonialismo se convertirán al progreso de las naciones a la usanza de los europeos. Eso se llama eurocentrismo. La traducción política del eurocentrismo es el colonialismo, es decir, la conquista de una cantidad de pueblos para hacerlos a la imagen y semejanza de los pueblos europeos. Ahí es cuando la historia europea se llama la historia universal, y por eso nos enseñan que lo que les pasó a ellos le pasó al mundo entero. Eso les pasó fue a ellos. Hasta cuando hay una guerra mundial en donde el mundo entero sí se vio involucrado en un conflicto puramente europeo, entre primos y nietos de Victoria, donde todos estaban casados con todos y todos eran parientes, y en lugar de comerse tranquilamente una cena de reconciliación en el domingo, van a llevar al mundo a una tragedia impresionante. Entonces, el contexto es el pensamiento es eurocentrista, la idea de progreso es la que está en ese momento haciendo imaginar a todo el mundo una evolución y un mejoramiento de la sociedad. Esto es muy importante, porque si todo el mundo cree que las sociedades siempre están mejorando y que es solamente cuestión de que los paradigmas se impongan un poco más para que toda la sociedad sea capaz de disfrutar los beneficios, ¿por qué lo que van a hacer es destruirse todos? Entonces, eso, digamos, es el gran interrogante. Esas son las fuerzas. En la economía, una tendencia es el socialismo, pero la otra tendencia es el liberalismo económico. Es el tiempo de Smith y de Ricardo. Y el liberalismo económico, sobre la base de la revolución industrial, de Manchester y de toda la industria textil, y de cómo esa industria textil se va a imponer en el mundo entero y va a destruir la industria de la India, de las artesanías de la India, porque no puede competir con las manufacturas llegadas desde Manchester. Es otra fuerza que gravita en la economía
y que nos da otra direccionalidad en el mundo que se está dando en ese momento. Entonces, todo esto nos va armando un panorama impresionantemente complejo, con una creatividad artística sin precedentes. Es cuando llegan los primeros ballets rusos a París, y la gente va a ver a Ana Pavlova y a Nijinsky bailando en escena y no se la cree. Es en ese momento, y es cuando hay tantas innovaciones en la música, y es la época de Stravinsky, y es la época de Ravel, y es la época de tanta gente que está innovando la música, y todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, en ese momento, todas las fuerzas se están desatando. La historia tiene fuerzas encontradas, que a veces chocan y producen unos estallidos absolutamente impresionantes. Aquí, todas estas tendencias completamente diferentes las unas de las otras, se van a conjugar para producir una tragedia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo de toda esta abstracción de la que estamos hablando, que allí los unos, que aquí los otros, que aquí bailan, que aquí pintan, que aquí cantan, que aquí danzan, que aquí emigran, que aquí trabajan, va a traducirse en semejante hecatombe que va a ser la Primera Guerra Mundial? Entonces, habíamos hablado la vez pasada de cómo el imperio austrohúngaro va a ir perdiendo poco a poco la sangre de las venas por las rebeliones, porque es que en el imperio austrohúngaro se dan cita a todas las fuerzas a la vez. Están las fuerzas del nacionalismo, pujando por existir y nacer, las fuerzas del paneslavismo, porque son los Balcanes, la Viena vibrante del imperio, el corazón de una antigua grandeza, la Viena de Freud, que está trayendo la revolución de la sexualidad como motor de las acciones humanas, y la existencia del inconsciente como una fuerza oculta a nuestra razón, donde radican los más profundos instintos y razones de nuestros actos que nosotros no terminamos de entender. Semejante historia cuestiona la libertad del hombre porque lo hace pensar que no actúa por su razón, como se había dicho en tiempos de la Ilustración y en tiempos de Copérnico, sino por fuerzas oscuras motivadas por el instinto, entre el eros y el tánato, entre la muerte, la vida y la sexualidad, que hacen que la gente se comporta como se comporte, y eso les va a dar muy duro a la conciencia de la época, y todavía da que hablar. Entonces, todo eso está pasando en esta Viena fantástica. En esta Viena fantástica es donde está el emperador, triste por la muerte de Sissi, devastado por el suicidio de su hijo, el príncipe Leopoldo, y María, en la casa de campo de Mayerling, después de este ritual de amor y vino, donde amanecen muertos los amantes de un hombre que luchó hasta lo último por cumplir su destino en la historia, pero el destino su padre no le dejó ejercer su destino, no le dejó salvar la parte húngara del imperio, no le dejó amar a la mujer de la que siempre estuvo enamorado, y él resuelve la impotencia de su vida en el suicidio con su amor. Entonces, este imperio es donde van a confluir todas estas fuerzas, este imperio donde la pobreza, en la Viena de Wittgenstein y de Strauss, se mueren de hambre las familias en los árboles en invierno, mientras resplandece, esplendorosa, festiva, soberbia, majestuosa, la Viena del imperio. Este contraste va a hacer que también haya fuerzas ocultas en esta Viena esplendorosa. Mejor dicho, todo lo que se está pasando se concentra en el imperio austrohúngaro, y el imperio austrohúngaro es Viena, es Budapest, y es también es Sarajevo. Entonces, este emperador ya no tiene la mirada para entender un mundo que ha cambiado tanto, lleva mucho tiempo en el poder, perdió la perspectiva del rumbo de la historia, es un hombre de tiempos anteriores, no comprende lo que está pasando ahora. Y este hombre tiene todas sus esperanzas puestas en el sobrino. Y el sobrino, que es el archiduque Francisco Fernando, en tiempos en que hubo una fuerte rebelión serbia, en tiempos en que el clima del nacionalismo serbio está sumamente agitado,
en tiempos en que el Imperio Turco Otomano, en los problemas tan graves que está enfrentando, le dice a los austrohúngaros: téngame un momentico a la Bosnia-Herzegovina, téngame un momentico, es un préstamo, mire, me tiene usted esto, es que estoy un poco cargado. Cuando le entregan la Bosnia-Herzegovina en calidad de préstamo y de téngame un momentico, en ese momento los austrohúngaros se la anexan. Bosnia-Herzegovina considera que ha sido traicionada por los austrohúngaros. Serbia considera que los austrohúngaros son absolutos enemigos de su proyecto de nación. En este clima tan complejo y agitado, primero había ido el emperador y había habido un atentado contra él como una advertencia. Cuando va su hijo, el archiduque, a Sarajevo, capital de la actual Bosnia-Herzegovina, el archiduque va a ser asesinado por un comando nacionalista serbio. En ese momento, los austrohúngaros, heridos de muerte por el asesinato del último de los Habsburgo, el fin de la línea de 600 años de dominación en la Europa central, van a considerar que ese fue un crimen de Estado, que ese acto terrorista fue hecho por un país que ampara al terrorismo y que no son unos grupos aislados, sino el Estado serbio, el directamente involucrado en el asesinato, y que es el Estado y el país de Serbia el que debe pagar ese crimen y no los autores materiales. Este planteamiento de la lucha antiterrorista frente al asesinato del archiduque va a hacer que Austria-Hungría decida invadir a Serbia. Esa decisión de invadir a Serbia y lo que eso implica para Rusia, que está cuyo imperio se extiende hasta Serbia como zona de seguridad, más el sistema de alianzas que obliga a todo el mundo a moverse detrás de cualquiera que sea agredido, va a llevar al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se traducen estas ideas en batallas, en hombres, en movilizaciones, en trenes y en millones de soldados en los campos de Europa? ¿Y por qué en Francia va a tener epicentro una guerra que empieza en los Balcanes? ¿Y cómo se ve el mundo entero comprometido en un problema que aparentemente es tan local entre Serbia y Austria-Hungría? Es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa. Entonces, desde el movimiento de las ideas que ebulle en el siglo XIX, la revolución de Freud, la Viena de Wittgenstein, el tiempo de Darwin, los nacionalismos, los valses de Strauss, la Belle Époque, Cézanne y Monet, los impresionistas, Braque, el mundo complejo de esta época, Marcel Proust, desde Los Miserables de Víctor Hugo, la otra cara de la moneda, los de arriba y los de abajo, los esplendores y las miserias de una Europa que se agita en las posprimerías de la tragedia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.